Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Richard Hammers, soy parte del movimiento libertario del Perú. Debido a que en redes sociales he visto un pequeño debate sobre quién es más liberal y por quién debemos votar, entre muchos de mis amigos liberales, he decidido realizar este video realizando una comparativa entre las propuestas de Hernando de Soto y las propuestas de Rafael López Aliaga. En ese sentido, vamos a realizar una comparación versus una propuesta liberal. Es decir, lo que voy a hacer es plantear ideas de corte liberal o un programa político, a grosso modo. Debo aclarar que mi posición política es muy cercana a lo libertario y todo va a girar en torno a ese tipo de ideas. Debo recordar que un programa político puede ser liberal o no. Va a depender y va a variar de acuerdo al hacedor de política y al lugar en donde se encuentre. Los hacedores de política van a plantear las políticas públicas acorde a la situación en la que se encuentra. Por tanto, las propuestas que vamos o que se tiene planteado aquí son propuestas a nivel personal desde una perspectiva particular, que puede mucho estar a favor u otros pueden estar en contra. Eso es indistinto, pero se va a buscar que siempre sea una propuesta mucho más liberal para una sociedad. Dicho esto, vamos a continuar con la comparativa. El siguiente cuadro comparativo nos muestra las propuestas a nivel general de Hernando de Soto y de Rafael López Aliaga y una propuesta liberal para un programa político. Ventaja competitiva hace referencia a qué característica tiene mejor uno del otro. En este sentido, la experiencia macroeconómica y de política pública de Hernando de Soto es superior a la de Rafael López Aliaga. En cambio, la propuesta de gestión empresarial y eficiencia es mucho más alta para Rafael que para Hernando. Acusaciones o críticas. Se le acusa a Hernando de Soto de liberal, a Rafael se le acusa de mercantilista. Principal discurso. El principal discurso de Hernando de Soto es la facilidad para la legalidad de la propiedad privada, mayormente otorgando títulos o facilitando acceso a ellos, tanto a nivel empresarial como a nivel personal. Rafael López Aliaga propone multas y o expulsión de Odebrecht y de empresas corruptas. Desde lo político, con los partidos políticos, Hernando de Soto tiene una relación más diplomática. En cambio, Rafael tiene una posición más confrontacional. Una propuesta liberal giraría en torno a la intervención y la lucha contra el mercantilismo. En ese sentido, no interesaría si es de izquierda o de derecha. Lo que importaría siempre sería ir contra la intervención y contra el mercantilismo. Reforma política. Ambos proponen reformas políticas, Hernando de Soto proponiendo distritos uninominales y Rafael López Aliaga propone cambio de sede de la capital. Una reforma más potente sería una reforma del sistema, a un sistema federal, en el cual reduces el poder del Estado central y se lo trasladas un poco a los gobiernos regionales o departamentales. Esta propuesta aún no existe y estamos hablando desde el plano político, no desde el plano económico. Una propuesta real de reforma federal. Reforma del aparato estatal y también del Estado. Ambos están proponiendo buscar reformas desde un punto de vista medianamente liberal y la propuesta liberal también giraría en torno a eso, pero le añadiríamos la reducción permanente al mínimo viable. En lo económico, facilidad para hacer negocios. Ambos proponen facilidad para hacer negocios, pero una propuesta liberal giraría a facilidad para hacer negocios, pero también hablaría de la apertura comercial y el comercio internacional, reduciendo aranceles o generando tratados de libre comercio o apertura unilateral. En ningún caso de los dos hablan demasiado de las aperturas comerciales en épocas en las que el comercio está limitado. Regulación de mercado. Hernando de Soto no propone mucho, ni habla, ni hace énfasis a la regulación de mercado. En cambio, Rafael López Aliaga sí ha hablado en distintas oportunidades que debe regular el mercado, dando énfasis en las tasas de interés usando al Banco Central.
Esta es una política no muy liberal. La política para este sentido sería mucho más adecuada la facilidad para ingresar al mercado o dar acceso al mercado para que sea más competitivo, es decir, reducir las barreras de entrada para que existan más bancos. Esto sería una propuesta más liberal y también facilidad de acceso internacional de crédito, métodos para que se pueda acceder. Ninguno de los candidatos tiene un enfoque fuerte en ese sentido, más es el Rafael López Aliaga habla de usar el Banco Central. Los liberales normalmente estarían en contra de la revolución. Modelo keynesiano. Ninguno de los dos tiene un modelo keynesiano. Un modelo keynesiano se basa en el aumento del gasto gubernamental financiado mayormente por emisión monetaria. Ninguno de los dos tiene este tipo de propuesta. A Rafael se le acusaba en ese sentido, pero Rafael se equivocó y no tiene una propuesta en ese sentido. Los liberales, obviamente, estamos en contra de la emisión monetaria. Inversión privada, ambos están a favor. Impuestos. Ninguno de los dos candidatos tiene una propuesta clara y fuerte sobre los impuestos. En cambio, una propuesta liberal hablaría demasiado desde el Ejecutivo y desde lo legislativo una reforma total del sistema, una reducción de impuestos, ¿no? Una reforma de la renta coercitiva, que es una de las cosas que hace que el Perú sea informal. En ningún caso, ni Rafael ni Hernando de Soto han hablado de una reforma total del sistema tributario. Gasto gubernamental. Los dos proponen aumento de gasto gubernamental, pero hay que hacer énfasis que Rafael López Aliaga es mucho más alto el porcentaje de gasto gubernamental. Un liberal lo que propondría sería mantener el Estado a un límite aceptable sin aumentar el gasto gubernamental y en la medida de posible lo que haría sería bajar al mínimo el gasto gubernamental. En ese sentido, no está de acuerdo ningún candidato ni tiene una posición favorable. En lo social, desde la defensa de la propiedad privada, ambos están a favor y es una propuesta liberal defender la propiedad privada y no habla mucho de expropiaciones. Aumento de programas sociales. Los dos hablan de aumento de programas sociales. El liberal hablaría más de tener una posición neutra o reducir, pero como dije inicialmente, va a depender mucho del hacedor de política pública, de quién hace la política pública, ¿no? Porque hay liberales, aunque no crean, que sí están proponiendo programas sociales, ¿no? Y liberales radicales, que son muy conocidos. Entonces va a depender mucho de la situación del país y del hacedor de política pública para poder proponer programas sociales. En una posición mucho más neutra, el liberal se mantendría al margen y reduciría en todo caso. Enfoque de género. El Hernando de Soto propone un referéndum. Esto no es una propuesta del todo liberal. En cambio, Rafael López Aliaga está en contra porque no quiere que el Estado, desde el aparato gubernamental, influya mucho en este sentido. Entonces, la propuesta liberal sería más en torno a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color, sexo o religión. Enfocaría más el discurso en ese sentido y no utilizaría el aparato estatal para otro tipo de fines. Como vemos, ambos candidatos tienen puntos en contra en cuanto a las propuestas económicas y sociales. Ahora, depende de cada uno definir por quién va a votar de acuerdo a las preferencias que uno tiene. Ya por Hernando, sea por Rafael, porque ninguno de los dos es 100% liberal, ni tienen propuestas 100% liberales, ¿no? Básicamente, esto es lo que podría tratar de resumir en el cuadro. Como vemos en ese sentido, afirmar que Hernando de Soto es más liberal que Rafael López Aliaga o que López Aliaga es más liberal que Hernando de Soto, no es de todo cierto. Se caería en un error afirmar tal cosa. No hay candidato 100% puro que sea liberal, ni tampoco propuesta liberal 100% puro. Eso en política no existe. Por lo tanto, no se puede esperar una propuesta de ese calibre, por lo menos en un país tan complejo. Probablemente me van a decir que faltan mucho más propuestas,
Estos son análisis desde un punto de vista general, desde los puntos clave de cada candidato y de una visión liberal. No habla a detalle, porque en los detalles obviamente van a salir más cosas. Esto es desde un punto de vista general, ¿no? Yo lo que propongo es que esto nos sirva como parte del análisis político y del crecimiento o la formación política, para poder entender los distintos actores políticos. Yo creo que Armando de Soto y Rafael López Aliaga son los mejores candidatos que hoy tenemos para la presidencia del Perú y depende de cada uno por quién votar. Al final son candidatos que tienen en términos generales propuestas aceptables, ¿no? En ese sentido, esto sería todo. Espero haber contribuido y cada uno al final va a decir por qué votar. Gracias de antemano.